En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, sabemos que podemos encontrar en este capítulo 11, un sinnúmero de modelos de hombres de la fe. Por eso el libro, este capítulo lo podemos conocer como el capítulo de la fe, los héroes de la fe, los mártires de la fe. Cada uno de ellos nos dan ejemplos de cómo ellos confiaron en las promesas de Dios, en aquellas cosas que Dios les había prometido, en aquellas cosas que ellos, sin conocerlas, sin haberlas visto, sin haberlas recibido, ellos pusieron su confianza en ellas. Por eso, el libro de la fe, el libro de Hebreos, prácticamente se refiere a que nosotros como creyentes debemos poner la fe en Jesucristo. Ese es el mensaje del libro de Hebreos. Entonces, si nosotros leemos a partir del versículo 1 del capítulo 11, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vemos aquí la definición o la declaración de fe. Vemos dos definiciones o dos declaraciones. Dice: la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio, porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, en esta noche quiero que entremos y nos enfoquemos en la palabra fe. Si nos vamos a entender un poco acerca de lo que es la palabra fe, podemos definirla como la habilidad que ha sido dada por Dios para confiar en el futuro de lo que Dios nos ha prometido. Dios nos ha dado esa habilidad para confiar en las cosas que Él nos ha prometido en su palabra. Entonces, la fe viene siendo lo que acaba de mencionar: poner la confianza en aquello que uno espera, en aquello que para nosotros es desconocido, en aquello que es invisible, en lo que no ha sido, en lo que no hemos visto, no hemos conocido, no hemos experimentado. Y en la Biblia nosotros encontramos una serie de promesas que Dios nos ha prometido a cada uno de los creyentes, a cada uno de aquellos que hemos confiado en nuestro Señor. Por eso, fe, podemos combinarla, o podemos nosotros compararla como confianza, con la palabra confianza. Lo que es la palabra fe también la podemos comparar, o es sinónimo de creencia. Fe, creer; fe, creencia; confianza. La palabra fe en el griego es pistis, que también significa confianza, significa creencia. Entonces, cuando hablamos de fe,
es poner toda nuestra fe, nuestra creencia, nuestra confianza, la seguridad de aquello que nunca hemos visto, que nunca hemos recibido, que nunca hemos experimentado, pero que Dios nos ha prometido que la vamos a recibir, porque así está establecido en su palabra. Esa es la fe. La fe es la seguridad de las cosas por las que esperamos. Yo estoy seguro de aquello que Dios nos ha dicho en su palabra que van a suceder, o que vamos a recibir, o que van a ocurrir. Yo estoy seguro de eso. Eso es fe. La seguridad de las cosas por las que esperamos. La convicción de las cosas que nunca hemos visto. La Biblia nos dice claramente de que si nosotros creemos en Cristo Jesús, vamos a obtener la vida eterna. Y aunque nadie ha ido al cielo, ni ha regresado, diciéndolo de esta forma, ninguna persona sobre la faz de la tierra ha ido al cielo y ha regresado para que nos cuente su experiencia vivida. Cada uno de nosotros estamos esperando de que un día Dios nos va a llevar a su presencia. En la Biblia, claro, tenemos al apóstol Pablo, pero estoy hablando yo en la actualidad, en esta era. Tenemos al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, de que dice que Dios lo llevó al tercer cielo, y así dice la Biblia, y lo creemos. Pero yo estoy hablando en la actualidad, en esta era en que estamos, en la actualidad. Nadie puede ir y regresar y que nos diga, cuente sus experiencias vividas allá. Por eso eso es fe. A eso le llamamos fe. Confiar en algo que nunca usted lo ha experimentado, que nunca ha vivido, que nunca ha visto, que nunca ha estado ahí. Entonces, cuando hablamos de fe, es confiar en lo invisible, en lo que nosotros no hemos visto, en lo que no se ha recibido, en lo que no se ha experimentado, en algo que aún no se ha manifestado. Creemos nosotros de que, según la palabra de Dios dice, que Cristo va a regresar por segunda vez a levantar a su pueblo. Nosotros lo creemos por fe. Por fe lo creemos. Y sabemos que como cristiano va a suceder en el futuro. Eso es fe. La Biblia dice que Dios va a resucitar a sus hijos y les va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, y eso lo creemos por fe. Por lo tanto, como cristianos, nosotros debemos de poner nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, en la palabra de Dios, porque esto lo creemos por fe. Imagínense que acá en el versículo 3 de Hebreos capítulo 11 dice que por la fe, no dice por tus conocimientos científicos, no dice por la ciencia, dice por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que hay, su creación, por la palabra. Dice que Él habló, dijo y fue hecho. Y dice que Él creó todo ¿en cuántos días? En 6 días. Y nosotros
como creyentes, nosotros tomamos eso por fe, porque aún la ciencia es difícil explicarlo. ¿Cómo fue creado el universo? Imagínense, hay un montón de teorías. Y nosotros creemos en que dice la palabra de Dios, que dice que Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, por fe entendemos que Dios creó el universo por su palabra. Por fe. Nosotros lo creemos. Porque no hay otra manera de poder nosotros entender estas cosas. Imagínense el poder, la magnitud, la omnipotencia de Dios. Y Dios dice que creó el universo y Él sostiene todas las cosas. Y por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es difícil explicar cómo fue constituido el universo, pero nosotros lo entendemos y lo creemos por fe. Porque fe, como le decía, es algo que Dios ha puesto dentro de nuestros corazones, es esa habilidad de confiar en lo que Dios ha hecho, en sus promesas, en el futuro que Dios te ha prometido a ti y me ha prometido a mí. Eso es fe. Por eso la fe puede ser, lo podemos tomar como un sinónimo de creencia, de seguridad, de confianza. Seguridad, confianza. La fe es un regalo de Dios. Efesios 8 dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no viene de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra fe como creyente está basado en cosas no vistas, en cosas invisibles, en cosas que jamás hemos experimentado, en cosas que jamás hemos visto. Pero nosotros creemos en las promesas de nuestro Dios. Creemos que por la fe en Jesucristo hemos recibido nuestra salvación. Y que por haber creído en Jesucristo, nosotros recibimos ese paquete de bendiciones. Lo creemos. Por la fe en Cristo Jesús, alcanzamos nosotros todas las bendiciones que están escritas en su palabra, en la Biblia. Y aún nuestros hijos heredan esas bendiciones también. Por la fe lo creemos. Y en esta noche es importante que nosotros podamos entender esto. Porque a medida que nosotros estudiamos su escritura, su palabra, vamos a ir creciendo en fe. Vamos a ir madurando. Vamos a ir experimentando esa confianza, esa seguridad en las promesas que Dios nos ha dicho o nos ha prometido en su palabra. El ser humano sin Dios tiene fe natural, o una fe de conocimiento, una fe natural.
Porque imagínese el hecho de montarse en un avión y viajar hacia un determinado destino. Usted tiene fe de que va a llegar hacia ese destino. ¿Por qué? Porque ya son experiencias vividas, es algo que ya ha experimentado a través de la historia. Ya sabe que muchas personas ya han usado este medio de transporte y han ido a otros lugares y han llegado a su destino. Aún con el temor de que sabe que cualquier cosa puede ocurrir en el viaje, en el vuelo, pero usted está seguro por la fe natural que va a llegar a ese destino. Al igual, imagínese cuando nos ponemos en manos de los médicos y nos van a hacer una cirugía. ¿Quién le garantiza a usted que va a salir vivo de ahí, de ese quirófano? Usted se somete a esa operación y usted, por fe, esa fe natural, porque algunos ni siquiera creen en Dios, solo le ponen en manos de los médicos y los médicos ponen la mano sobre su cuerpo y no sabe si va a regresar vivo de esa cirugía. Esa es una fe natural. Pero poner la fe en algo que nunca jamás hemos experimentado, en algo que no hemos vivido, en algo que ni siquiera hemos visto, que son promesas en la Escritura, son promesas en la palabra de Dios, que Dios ha dicho, que Dios nos ha prometido y que nosotros hemos confiado así en ello, que las vamos a recibir. ¿Saben? Los hombres del Antiguo Testamento, los grandes hombres de Dios, ellos pusieron su fe y su confianza en esas promesas. Imagínense que ellos creían en las profecías mesiánicas, o sea, en las profecías de Cristo, del Mesías, que iba a venir. Ellos creyeron en ello, aunque no lo vieron, pero creyeron y confiaban en ella y se aferraron a esas promesas. Ellos creían, los profetas, los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, que Jesús, que Cristo, el Mesías, iba a venir a salvarlos. Y ellos se aferraron a ellos. Creyeron en esas promesas, aunque no vieron lo prometido, pero ellos creyeron y se aferraron a ella, y eso fue lo que los salvó. Porque todo lo que es en el Antiguo Testamento, los profetas, todos ellos, los hombres de Dios, hombres de la fe, ellos creyeron en el Mesías, en el Hijo de Dios, que iba a morir en la cruz y que iba a morir por sus pecados, y a través de ese sacrificio que Cristo hacía en la cruz, iban a recibir su salvación. Imagínense que ellos creyeron, por eso ellos creían hacia el futuro de lo que Cristo iba a hacer en la cruz para perdón de sus pecados. Por eso cada uno de ellos, la salvación fue a través de la fe. En el libro de Hebreos podemos ver que el escritor se refiere a que los creyentes, cada uno de nosotros que leemos la Escritura, debemos de basar nuestra fe en Jesucristo, no en los sacrificios que se hacían para perdón de nuestros pecados, no en las obras, no en las ceremonias que hacían los antiguos, los sacerdotes. El sacerdote, cuando entraba al tabernáculo y ofrecía sacrificio por él mismo, por su familia y por lo del pueblo, para que fuesen perdonados sus pecados, la ceremonia, la obra y todo lo que hacía, todo eso era simbolismo de lo que Cristo, el sumo sacerdote por excelencia, el perfecto y santo sumo sacerdote, iba a hacer un día en la cruz. Entonces, el escritor de Hebreos nos quiere llevar a que nosotros dejemos toda esa sombra, ese simbolismo de obras, de sacrificios que hacían nuestros antepasados en el Antiguo Testamento, y que nos volviéramos
a Cristo, a Él, porque en Él estaba nuestra salvación. Él era la sombra de lo que iba a venir, de lo que iba a suceder, de todo lo que hacían en la Pascua, los sacrificios de corderos, todo lo que hacían, la ceremonia, los ritos, los rituales, apuntaban a Cristo. Por eso leemos en Hebreo y dice que Jesucristo hizo un solo sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Y ya no hay más sacrificio. Un solo sacrificio lo hizo Cristo en la cruz. Entonces, en esta noche, nuestra fe es algo por el cual debe estar basada en las promesas que Dios ha establecido en su palabra. Es esa convicción, esa seguridad, esa confianza en lo que Dios ha dicho, en lo que Él dice que es. Ahí debe estar nuestra fe. Porque muchos de nosotros podemos tener nuestra propia fe. Unos creen en sí mismos, no creen ni en el diablo, no creen ni en Dios, ellos creen en sí mismos. Pero nosotros creemos en aquel, el cual es el autor de la fe, Jesucristo. Creemos de que Cristo nos da vida eterna en el momento en que nosotros depositamos nuestra fe en Él, nuestra confianza. Creemos de que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor. Creemos de que dice la Biblia, como lo dijo Jesucristo, que Él es la resurrección y la vida. Y creemos, como dice la Escritura, de que Él va a establecer su reino. Lo creemos, y eso va a suceder en el futuro, lo dice la Biblia, lo creemos. Lo creemos en la Biblia. Creemos que Él va a venir. Lo creemos, son promesas. Eso es, ahí debe estar basada nuestra fe. Creemos de que dice que Él va a estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Creemos de que dice que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Amigos y hermanos, si leemos la Biblia, vemos estos hombres cómo se aferraron a Dios. Miren lo que dice en Hebreos 11:39. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos fueron aprobados, eran hombres de fe. En este libro de Hebreos, el capítulo 11, estos modelos, estos grandes héroes de la fe, fueron conocidos, fueron aprobados por hombres de fe. Pero dice que aunque ellos no recibieron lo prometido, alcanzaron buen testimonio, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Abraham creyó a Dios y dice la Biblia que su fe le fue contado por justicia. Aún vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Habacuc 2:4, que dice que el justo vivirá por fe. Pablo dice: andamos por fe y no por vista. Esa es la vida del creyente, esa es la vida del cristiano. Nuestra vida debe estar basado en nuestras convicciones, debe estar basado en nuestras creencias. Que dice la palabra de Dios, que establece la palabra de Dios.
no en mis propias creencias, no en mis supersticiones, no. Nuestra fe, nuestras convicciones deben estar basadas en lo que Cristo ha dicho, en lo que Cristo ha establecido en su palabra, en lo que Dios ha dicho que Él va a hacer y que ha prometido para cada uno de sus hijos. Ahí debe estar nuestra fe, ahí debe estar nuestras convicciones. Porque cada uno de estos hombres verdaderos héroes de la fe, dejaron a un lado las cosas que eran temporales, las cosas que para ellos eran perecederas, eran momentáneas aquí en la tierra. Ellos sabían que Dios tenía algo mejor para ellos. Y viene a mi mente ahorita Noé. Imagínense Noé, cuando Dios le dice: Noé, constrúyete un arca y hazlo de esta manera. Y Noé, me imagino que se puso a pensar: ¿y para qué voy a construir un arca? Dios le dice: es que voy a destruir la tierra con agua, va a llover. ¿Va a qué? Me imagino que Noé le preguntó: bueno, pero jamás en mi vida había visto, ni sé qué cosa es la lluvia, porque ellos nunca habían experimentado lo que era la lluvia. Como nosotros sabemos que para eso ya no es nada nuevo. Si llueve, para nosotros es normal, es natural, porque ya lo hemos visto y lo hemos vivido. Pero la nieve jamás la hemos visto aquí en Nicaragua. Entonces, Noé no sabía qué cosa era la lluvia, porque en ese tiempo las plantas, la flora, los árboles, el bosque eran alimentados, sobrevivían por un vapor que venía de abajo, de la superficie de la tierra. Y de esa manera, y Noé no cuestionó a Dios, porque él nunca había experimentado lo que era la lluvia. Su fe se basó en la palabra de Dios. Su fe se basó en lo que Dios le había dicho. Él creyó. Si Dios le dijo que construyera un arca y Dios le dijo que iba a llover, aunque él no sabía ni cómo era, qué cosa era lluvia, ni cómo podía experimentar ese nuevo fenómeno, él confió en Dios. Imagínense Noé, día y noche construyendo un arca. ¿Cuánto le costó a Noé construir esa arca? 120 años. En medio del desierto donde ni siquiera había mar. Y él construyó el arca que Dios le había dicho, porque él creyó en la palabra de Dios. ¿A cuántas veces Dios no nos ha hablado a nosotros? Muchas veces en su palabra, a través de las circunstancias que nosotros pasamos, vivimos. Si nosotros confiamos en su palabra, porque esta es la palabra viva, la palabra de Dios, los pensamientos de Dios aquí, la palabra viva de Dios. Y si nosotros creemos en lo que Dios ha establecido y ha dicho en esta escritura, en esta Biblia, va a suceder y va a ocurrir. La Biblia dice, aún está establecido que dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo mismo lo dijo. ¿Cuántas veces nosotros debemos de confiar de lo que, si Dios lo ha dicho, lo hará? Según sus promesas, según como Dios ha dicho, así va a ser. Porque Dios no es mentiroso, no es un hombre para que mienta y se arrepienta. Por eso vemos Noé construyendo el arca día y noche. Y me imagino que los vecinos y la gente que lo veía se mofaban de él, se reían, porque decían: este está loco. Y Noé siguió. No importa que lo tildaran como loco.
Porque eso es tener fe. Eso es fe. Fe es ir en contra de los pensamientos, de la ideología, de la filosofía del mundo, que contradice o que rechaza todo lo que Dios ha dicho en su palabra, todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Es mantener nuestras propias convicciones. Entonces, el mundo te va a ver diferente, te va a rechazar. Si tú eres cristiano, le vas a caer mal a mucha gente porque no compartes su idea, su manera de ver el mundo. Porque el cristiano, el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, totalmente tiene una perspectiva diferente de lo que es el mundo. Porque el apóstol Pablo escribe y dice, el hombre natural no discierne las cosas que son espirituales. No las sabe discernir. Y Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros fe, esa habilidad de ver las cosas como Él quiere que nosotros las veamos. Tener una perspectiva diferente de lo que es el mundo. Antes, cuando nosotros no teníamos a Cristo, teníamos ojos físicos, pero solo mirábamos hasta donde nos llegaba la nariz nada más. No teníamos una perspectiva diferente, amplia, para ver el panorama completo a como el mundo es realmente y qué nos ofrece. Entonces, todos estos hombres de Dios se mantuvieron firmes con la convicción de que Dios iba a cumplir su promesa, sus palabras, y aún dice aquí que alcanzaron buen testimonio, que aunque ellos no recibieron lo prometido. ¿Por qué no recibieron lo prometido? No significa que Dios no haya cumplido, sino que ellos murieron creyendo en lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero la Biblia dice que van a recibir galardones en el futuro, un día, cuando estemos en la presencia de Dios. Porque la vida de nosotros es corta. Aquí Dios ha prometido en su palabra de que un día dice que nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y lo creemos porque la Biblia lo dice. Pero no todos nosotros quizás vamos a experimentar ese evento. No todos, porque quizás algunos vamos a morir a temprana edad. Algunos vamos a tener una vida corta, otros vamos a tener una vida más larga. Bueno, eso depende de Dios. Pero otros sí van a experimentarlo, lo que es el rapto de la iglesia. Pero eso no significa que no vas a recibir lo que Dios te ha prometido en el futuro. Porque esa es la fe, la confianza de recibir aquello que Dios ha prometido, que aunque nunca lo hayamos experimentado, que aunque nunca lo hayamos visto, aquellos invisibles, un día lo vamos a recibir. Y la Biblia dice que un día vamos a estar enfrente del Señor, donde vamos a ser recompensados, galardonados, por nuestra fe, por nuestra obediencia, por nuestra fidelidad, por las intenciones de nuestro corazón, por las obras que hayamos hecho, siempre y cuando hayan sido para glorificar a Dios con las buenas intenciones que tengamos nosotros para con Dios y para con nuestros semejantes. Entonces, en la Biblia les puedo mencionar un montón de cosas, amigos y hermanos. En el capítulo 11, imagínense, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Quién le reveló a Abel presentar ofrendas a Dios? Él, Dios mismo le reveló. Abraham dice que aún estando en una condición ya totalmente
sin esperanza, siendo un anciano de 100 años y Sara de 90, y cuando Dios le prometió que a esa edad iban a tener un hijo. ¿Saben cuándo tenía Abraham? En el momento que Dios le dijo, van a tener un hijo, 75 años. Y pasaron 25 años para que se cumplieran las promesas de Dios, pero se cumplió. Se cumplió. Y yo estaba leyendo acá mire, Moisés, también un hombre de fe. Así que aquí en este capítulo 11 podemos ver una serie de modelos, una lista de modelos, hombres de fe, que son ejemplos para nosotros. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Imagínense. Dijo Moisés, prefiero sufrir con el pueblo de Dios. Se rehusó llamarse a la hija del faraón, rehusó tener todos los placeres que hubiese deseado tener, con el palacio donde él vivía, siendo aún podía llegar a ser el rey, porque era un hijo adoptivo. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él sabía que esto era temporal. Y dice más adelante, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y cuál era la fe que tenía Moisés? ¿Por qué estaba aferrado Moisés? Mire lo que dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y luego dice en el 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por su padre por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y bueno, y dice más adelante, por la fe fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y dice más adelante que Moisés se aferró a Dios, y dice que él se aferró todo por la salvación que iba a recibir a través de Jesucristo. ¿Quién le había dicho a Moisés que la salvación la iba a recibir únicamente por la obra que Cristo iba a hacer 1000 años en el futuro? Dios se lo había revelado a él, porque él aún mismo celebró la Pascua en el desierto, que de esa misma manera estaba haciendo mención de la obra que Cristo iba a hacer en la cruz, cómo iba a ser crucificado, cómo iba a ser su carne traspasada de dolores, todos los sufrimientos que iba a pasar en la cruz. ¿Quién se lo reveló a Moisés? Lo recibió por fe, por revelación de parte de Dios.